Buena gente, ¿cómo dice que le va a la banda? ¿Todo bien? Bien, vamos a continuar con este capítulo que es, seguimos con osteología de miembro superior y este capítulo vamos a ver al radio y al cúbito. Antes de arrancar, te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta al video y lo puedas compartir, así puede llegar a más personas. Muy bien, ya vimos osteología de escápula u omóplato, vimos osteología de clavícula, vimos osteología de húmero y ahora nos toca ver al radio y al cúbito completo. ¿Cómo vamos a presentarlo al hueso? Hay que dar descripciones generales como lo veníamos haciendo. Entonces, vamos a ver algunas. ¿Qué tipo de hueso es? Los dos. Son de hueso de tipo largo. ¿Por qué? Porque su longitud predomina sobre su ancho y su profundidad. Entonces son de huesos de tipo largo. ¿Qué distribución tiene? Todos los huesos, recuerden esto, todos los huesos de los miembros superiores e inferiores van a tener una distribución par, o sea que existen en los dos miembros. ¿Qué ubicación tienen estos huesos? Estos van a formar parte del esqueleto del antebrazo, pero a su vez topográficamente la extremidad superior de ambos huesos va a formar el codo y la extremidad inferior de ambos huesos van a formar la muñeca. O sea que existen, son parte principalmente del antebrazo, pero también están implicados en el codo y en la muñeca. Y como todo hueso largo, va a presentar dos epífisis o extremidades, una superior o proximal y otra inferior o distal. Y un cuerpo que va a tener forma de prisma triangular. Recuerdan cómo es el húmero, ahora después lo vamos a ver. ¿Está esto perfecto? Entonces, cuando uno presenta un radio y un cúbito en este caso, dice que son de tipo hueso largo, su distribución es par porque existen en ambos miembros, están implicados en el esqueleto del antebrazo, pero a su vez van a estar comprometidos con el codo y con la muñeca, y van a presentar dos extremidades, como todo hueso largo, una superior e inferior, y un cuerpo o diáfisis. En este caso tiene forma de prisma triangular. ¿Seguimos? Bien, vamos a continuar por la epífisis o extremidad proximal o superior de ambos huesos. Esto es una vista anterior. Nosotros lo que podemos primero describir acá es que vemos superficies articulares. Es lo que primero tenemos que discriminar a la hora de ver una extremidad en cualquiera de estos huesos. Son superficies articulares. Vemos que el cúbito tiene dos y que el radio tiene dos. ¿Cuáles son esas? Tenemos a la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, que se va a articular con la tróclea humeral, ahora les voy a mostrar. Acá en azul, la cavidad sigmoidea menor del cúbito, que se va a articular con la cabeza del radio. Perdón, ahí estamos. Cavidad sigmoidea mayor, cavidad sigmoidea menor. Vamos a tener una depresión o un techito, que es la cúpula radial, que se articula con el cóndilo humeral. Y otra forma, hacia abajo, que es la cabeza en forma de cilindro, que es la cabeza radial, que se articula con la cavidad sigmoidea del cúbito. Nosotros si traemos un esquema visto con el húmero, vamos a ver que este es el cóndilo capítulo humeral, ¿se acuerdan? Que va del lado de afuera, y esta es la tróclea humeral que va del lado de adentro. Nosotros cuando estudiamos la articulación del codo, que después la vamos a ver, generalmente uno la estudia como una única articulación, porque tiene una sola cápsula articular y una sola membrana sinovial. Pero por lo general, dentro de la articulación del codo, tenemos que discriminar tres articulaciones diferentes. Y acá vamos a ver al cóndilo humeral, que se articula con la cúpula radial, y van a dar la articulación húmero radial. Después vamos a ver a la tróclea humeral, que se articula con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Esa va a la articulación húmero-cubital. Y por último, vamos a ver que la cabeza radial, en forma de cilindro, se va a articular con la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Ahí va a estar la articulación radiocubital proximal. ¿Y por qué digo proximal? Porque la articulación radio-cúbito hay tres. Una proximal,
una distal, que la vamos a ver después, y una intermedia. Es una sindesmosis, que es la membrana interósea entre el radio y el cúbito. ¿Estamos hasta acá? Bien, ahora vamos a seguir, vamos a separarlos un segundo y vamos a describir primero a la epífisis proximal del radio. Esto es una vista anterior y esto es una vista posterior, lo damos vuelta al radio. Como podemos observar, tenemos la cúpula radial, lo que habíamos mencionado, y la cabeza radial. Inmediatamente por debajo, algo más angosto, vamos a tener al cuello, que es lo que une la cabeza con el resto del cuerpo. Y después, lo más importante en esta vista anterior es esta rugosidad, eminencia ósea muy marcada, que es la tuberosidad bicipital. Ahí se va a insertar la porción distal del bíceps. Esto es pregunta de examen de anatomía sí o sí. ¿Qué se inserta en la tuberosidad bicipital del radio? El bíceps. El bíceps es un músculo que tiene dos porciones, dos cabezas, viene del brazo y va a terminar en un tendón común y va a insertarse en la tuberosidad bicipital del radio. ¿Ok? Esto es lo más importante que se puede llegar a apreciar en una vista anterior. Si lo damos vuelta, vamos a ver a la cabeza radial. Acá no vemos a la cúpula porque la cabeza está un poquito inclinada hacia adelante. Vamos a ver un pedacito de la tuberosidad bicipital, esta que vimos, y del otro lado vamos a ver una rugosidad que va a dar la inserción para el músculo supinador. El músculo supinador es un músculo que hace que las palmas de las manos se muestren hacia adelante. Bien, ¿se entendió esto que es extremidad superior de radio? No hay mucho más que hablar. Vista anterior, vista posterior. Recuerden tuberosidad bicipital en la vista anterior. ¿Seguimos? Bien, vamos a pasar ahora a la extremidad proximal del cúbito. ¿Ok? Recuerden que estamos viendo radio y cúbito y toda la osteología que estuvimos viendo en estos videos es de derechos. Todos son huesos derechos. Esta es una vista anterior. Lo que vamos a poder observar acá es que tiene dos apófisis el cúbito. Una que es vertical, que es el olecranon, y otra que es horizontal, que es la apófisis coronoides. Si nosotros traemos estos tipos de vistas, nosotros acá vemos la vista anterior, esto es una vista posterior, esto es una vista externa o lateral y esto es una vista interna o medial. Para nosotros tomar dimensión y ver que realmente la apófisis hay una vertical y otra horizontal, lo vemos en estos tipos de vista. Entonces vamos a marcar al olecranon, que realmente se ve vertical, y a la apófisis coronoides, que es horizontal. Nosotros vamos a ver que, ¿se entendió esto? Vamos a volver atrás, ¿se entendió? Dos apófisis, una vertical, que es el olecranon, está en violeta, y una horizontal, que es la apófisis coronoides, que está en turquesa. La vista de esta posterior no se ve la apófisis coronoides, ¿ok? Vamos a ver, quedamos con todas estas vistas, que van a terminar en dos picos. Las dos apófisis van a terminar en dos picos. Van a corresponder acá se ven en estas vistas, en la vista posterior no se van a ver los picos, obviamente, y va a ser el pico del olecranon y el pico de la apófisis coronoide. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si nosotros entendemos la osteología y su relación en este caso con la articulación del húmero, vamos a poder comprender cómo funciona realmente y para qué sirven estos picos. Pico del olecranon y pico de la apófisis coronoides. Vamos a seguir. Vamos a ver este esquema. Esto es una vista interna del cúbito, pico del olecranon, pico de la apófisis coronoide. Y vamos a traer un húmero. Esto es como un codo visto de adentro, de este lado. Vamos a ver la relación que tiene la fosa olecraniana con la fosa coronoidea, que hemos visto en el capítulo de húmero. Vamos a observar que en una extensión completa, el pico del olecranon va a estar dentro, alojado de la fosa olecraniana. En una extensión completa,
el pico del olecranon va a la fosa olecraniana. Cuando nosotros llevamos el brazo a 90 grados, ninguna de las fosas, ni la fosa coronoidea ni la fosa olecraniana está ocupada. Y los picos están en este sentido relajados. Cuando nosotros vamos a una máxima flexión, vamos a ver que el pico de la apófisis coronoides va a ir a la fosa coronoidea del húmero. Esa es la delimitante. ¿Se entendió? Vamos a seguir y lo único que nos queda hablar es un poquito de las inserciones musculares que vienen a este nivel. Es importante, muy importante, cuando vemos osteología no tanto. Es importante saber cuando veamos miología, pero por lo menos para conocer un poquito dónde va cada uno de los músculos va a servir para más adelante. En la cara anterior vamos a ver que tenemos al braquial anterior por debajo de la apófisis coronoides, braquial anterior. Por dentro tenemos al flexor común superficial y al pronador redondo. En la vista posterior vamos a verlo al pronador redondo, en esa vista, y vamos a verlo al flexor común superficial. Y más por dentro un canal va a venir el cubital posterior. En esta vista interna vamos a marcar también al pronador redondo, al flexor común superficial y al cubital posterior. Tenemos en la cara posterior, en toda su totalidad, sobre el olecranon va a ir el tríceps, que es el músculo principal de la extensión. Por dentro vamos a ver al anconio y al supinador, que este lo habíamos visto también donde, en el radio, ¿ok? Y en la vista lateral vemos al anconio y al supinador también sobre otra vista. Básicamente es eso de inserciones musculares, no se vuelvan locos, solamente entiendan dónde va en cada inserción, que después en miología es importante saber. Pero en esto de osteología, con que analicemos y veamos dónde está cada una de esos músculos, en qué sector, es suficiente. Bien, ahora vamos a hablar de la diáfisis de ambos huesos. Para hablar de la diáfisis de ambos huesos, nosotros vamos a describirlo a los dos, como casi todos los huesos largos, como una forma de prisma triangular, como hemos visto en el húmero. Volvemos a repetir, el prisma triangular es una forma geométrica que tiene tres caras y tiene una base triangular o piso y un techo también triangular. Entonces va a tener tres caras y tres bordes. Vamos a ver que el cúbito va a tener tres caras, una cara anterior, una cara interna y una cara posterior. Y el radio lo mismo, una cara anterior, una cara posterior, pero la diferencia en que sea, en vez de una cara interna, va a ser una cara externa. Lo acercamos y nos queda esto. Tres caras y tres bordes. Imagínense que hacemos un corte transversal a los dos y lo vemos desde abajo. Vamos a notar perfectamente acá, esto es el radio y eso es el cúbito. Y vamos a notar que tiene las tres caras. El radio tiene la cara anterior, una cara posterior y una cara externa. El cúbito tiene una cara anterior, una cara posterior y una cara interna. Y va a tener tres bordes, tanto el radio como el cúbito. Va a tener dos bordes libres, un borde superior, un borde anterior, un borde posterior, un borde anterior, un borde posterior para el cúbito libres, y van a tener un borde, el borde del cúbito, el borde externo del cúbito, se va a unir con el borde interno del radio. Van a estar unidos por la membrana interósea. Entonces tiene dos bordes libres, ambos huesos, uno anterior y uno posterior, y un borde unido entre sí, el borde externo para el cúbito y el borde interno para el radio. ¿Se entendió eso? Tres caras y tres bordes. Ese borde externo e interno del cúbito y del radio va a estar unido por esta membrana interósea. Es una sindesmosis, es
es una articulación que no tiene movimiento. Ya dijimos que el radio y el cúbito se unen superiormente con la articulación del radio cubital proximal, la articulación radiocubital distal y esta media, radiocubital medial, que se une por esta membrana interósea de fibrocartílago. Hay algunos autores que nombran a la cuerda de Weinbridge como una prolongación de la membrana interósea. Para nosotros ver las inserciones musculares en la diáfisis de estos dos huesos, generalmente se lo divide en 4 cuartos. Entonces podemos decir el cuarto superior, el cuarto inferior, los 2 cuartos inferiores, los 3 cuartos superiores, los 2 cuartos medios, como para ubicar más o menos las inserciones musculares. Lo que vamos a decir es lo siguiente. En el cuarto distal se va a insertar el pronador cuadrado. Es un músculo que hace la pronación y es cuadrado. Entonces se va a insertar el pronador cuadrado en el cuarto distal de ambos huesos. En los 3 cuartos superiores del radio se va a insertar el flexor largo del pulgar. En cuanto en el cúbito se va a insertar el flexor común profundo de los dedos. Más sobre el borde anterior acá del radio y superior, hacia afuera y ya llegando a la epífisis, va a ir el supinador, que ya lo hemos visto, pronador redondo y flexor común superficial de los dedos. ¿Ok? Vista posterior. Acá vamos a ver algunos que ya hemos visto de las epífisis y van a continuar su trayecto sobre el cuerpo de ambos huesos. Vamos a tener el cubital anterior, cubital posterior, flexor común profundo de los dedos, aductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Vuelvo a repetir, es sumamente importante conocer a la perfección esto. En osteología no. Cuando veamos miología tendríamos que hacer un poco más de profundidad, pero en este caso saber esto ya basta y sobra para hablar de osteología. ¿Está bien? Bien, nos queda hablar de la extremidad distal del radio del cúbito. Esto es una vista anterior. Lo que podemos observar acá, primero son 2 aliencias óseas puntiagudas que van a ser las apófisis estiloides. Estiloide porque tiene forma de aguja. Apófisis estiloide del radio y apófisis estiloide del cúbito. Son apófisis que en anatomía de vista superficial se palpan, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver que el cúbito tiene a este segmento por arriba de la estiloides del cúbito, que es la cabeza. Y después va a haber un segmento que une la cabeza con el cuerpo que se va a llamar cuello. Es particular porque generalmente el cúbito está de cabeza para abajo. Nosotros vemos que la cabeza del radio está hacia arriba, en la extremidad superior, y el cúbito, su cabeza está acá abajo, en la extremidad distal. ¿Ok? Vamos a observar también un canal por atrás que va a ser un canalcito de torsión que va a ir el cubital posterior, este que está de amarillo. Acá va a haber una superficie articular que va a articular la cabeza del cúbito con el radio, que es la cavidad sigmoidea del radio. Es de tipo trocoide y va a dar la articulación radiocubital distal. Trocoide porque es una forma de cilindro que gira sobre su propio eje. ¿Estamos bien entonces? Apófisis estiloides, radio y cúbito, cabeza del cúbito, cuello y la cavidad sigmoidea cavidad sigmoidea del radio que se articula con la cabeza del cúbito. Articulación radiocubital distal. Bien, ahora lo damos vuelta, vista posterior, epífisis distal. Vamos a ver que el cúbito no tiene nada llamativo, lo que sí lo tiene el radio. Tiene un montón de surcos y canales donde van a pasar diferentes tendones de músculos. Lo que primero hay que remarcar es este tubérculo, que es el tubérculo de Lister. Es lo que nos va a dividir la cara externa del radio sobre la cara posterior. Porque si no estuviese este tubérculo no está tan marcada
y tan angulosa la cara externa con la cara posterior. Entonces hay que identificar este tubérculo y ahí podemos ver y dividir la cara externa de la posterior. Va a dar lugar a van a transcurrir diferentes tendones musculares. Sobre la cara externa va a ir el aductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Y más internamente va a ir el primer radial y el segundo radial. Sobre la cara posterior se va a dividir en dos y va a ir el extensor largo del pulgar por adentro y el extensor común de los dedos. Y por acá abajo, por atrás, va a ir el extensor propio del índice. Eso es lo que podemos decir, que los músculos extensores van a correr todo por la cara posterior y externa del radio. ¿Ok? Vamos a ir a una vista anterior nuevamente, ya estamos terminando. Quiero que vean esto. Está la articulación radiocarpiana. Va a dar, vamos a ver, carillas articulares, que es la carilla escafoidea, esto es radio y esto es cúbito, y vamos a ver la carilla del semilunar. Si nosotros acercamos un esquema, este es el ligamento triangular. ¿Por qué lo marco? Porque nosotros acercamos un esquema del carpo, que es el siguiente video que vamos a ver, y podemos observar que solamente el carpo está articulado con el radio. El cúbito no tiene articulación directa con el carpo, por eso la articulación es radiocarpiana. Y por eso es que nosotros cuando hacemos lateralidades lo podemos hacer más hacia cubital que hacia radial. Nosotros cuando hacemos una lateralidad externa o arradial, impide la carilla escafoidea, choca contra el escafoide. En cambio, cuando nosotros hacemos una lateralidad cubital, acá los huesos del carpo van a ir contra el ligamento triangular y no contra el cúbito. ¿Está? Eso quiero que sepan y tengan mención. Cuando veamos carpo y metacarpo, lo vamos a volver a nombrar. Hasta acá ha sido todo. Agradezco de que se quedaron hasta el final. Recuerden suscribirse, pongan me gusta y compártanlo para que llegue a más gente. Nada más que agregar. Nos vemos en otro capítulo. Seguramente sea carpo, falanges y metacarpo. Y con eso terminaríamos osteología del miembro superior. Nada más que agregar, les mando un abrazo y cuídense. Bye bye.